Bienvenidos a una nueva jornada de práctica notarial organizada por Fundación Notariado. El título de la ponencia de hoy es el de Introducción General al Catastro. Tenemos dos ponentes de pro. De una parte, Carmen Rodríguez Pérez, decana del Colegio Notarial de Murcia, en sendos mandatos, el primero 2020-2024 y en el actual desde el 2024 que finalizará el 2028. Es actualmente además miembro de la Comisión Permanente del Consejo General de Notariado. Carmen ejerce en Cieza como notaria desde el año 2005 y a lo largo de su carrera notarial ha ocupado diversas plazas: Teba, Málaga, Moratalla y Alguazas, Lorquí. Su labor notarial ha sido compaginada con una labor docente y tal es así que ha desarrollado su trabajo en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia y es además una docente en la Academia Murciana de Notariado, donde muchos opositores han podido aprovechar de sus conocimientos. De otra parte, nos acompañará hoy Arturo Allén Padilla, que es técnico superior de inspección en la Gerencia del Catastro de Murcia, dependiente del Ministerio de Hacienda. Es graduado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, tiene además un máster en Ingeniería Agronómica y pertenece al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado. Por lo tanto, como decía, dos personas con un perfil más que adecuado, impresionante, que nos van a ayudar al desarrollo de conocimientos sobre esta ponencia de Introducción General al Catastro. Les diré con carácter general que la dinámica de la sesión se va a desarrollar como las precedentes, esto es, habrá una exposición por ambos ponentes de unos 45 minutos y dejaremos al final 10-15 minutos para que puedan ustedes plantear cualquier duda o pregunta al respecto. Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y al final las iré leyendo. En su caso, si son similares, se procederá a leerlas agrupadas y en cualquier caso no se planteen problema de que si el tiempo se nos ha acabado, recibirán debida respuesta a través de los emails en días posteriores. La grabación de esta sesión, junto con la presentación del PowerPoint y los materiales adicionales que han preparado los ponentes, estarán disponibles a partir de mañana en nuestra web www.fundacionnotariado.org en el apartado que ustedes bien conocen en formación. De la misma manera, en 2 o 3 días podrán ustedes, si así lo desean, descargarse el podcast Práctica Notarial. Para acabar, les informo que todo el material que se proporciona durante esta sesión es obvio que se ajusta a la legislación vigente y en particular al ordenamiento de la normativa aplicable a la función notarial, si bien su contenido obviamente no puede sustituir al criterio profesional del notario en cada caso concreto. Así, las sesiones de formación en práctica notarial, aun siendo de ámbito interno, al ser publicadas en la web y en otros canales externos, son susceptibles de ser conocidas por un abanico mayor de personas. Cualquier opinión personal vertida en el transcurso de la sesión queda circunscrita al ámbito de la responsabilidad de quien lo haya emitido. Y sin más dilación, doy paso a nuestros ponentes para el desarrollo de esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raimundo. Muy buenas tardes a todos. Soy Carmen Rodríguez, que soy en la actualidad la decana del Colegio Notarial de Murcia. Y sin más preámbulos, bueno, comparto pantalla primero, que se vea la presentación por aquí. Perfecto. Y aquí. Vale. Bueno, sin más preámbulos, entro ya en materia. El objetivo fundamental de la charla es profundizar en el conocimiento de una institución pues, con la que interactuamos en la notaría todos los días, como es Catastro. Analizaremos, por un lado, cuáles son las principales vías de comunicación que por parte del notariado hacemos a Catastro y, por otro lado, qué productos gráficos, como veremos con Arturo, nos proporciona Catastro en nuestro día a día. Por eso, la primera se trata de una materia ingentísima, enorme, que estoy seguro de que tiene muchísima trascendencia práctica y por eso yo la primera recomendación práctica que haría es que se cuente con un técnico de catastro de cabecera como tenemos en la comunidad autónoma con Arturo.
tener un enlace en la gerencia de catastro de la comunidad autónoma es fundamental, porque al final es una materia bastante compleja, que da lugar a muchísima casuística, y si tenemos a alguien de catastro que lo tendrán, con el que contactar, pues será mucho más sencillo. Luego Arturo nos comentará un poquito todo esto al final de la charla. Comenzaré, por tanto, en primer lugar, con una breve referencia al marco normativo en lo que nos tenemos que situar. En primer lugar, claramente, el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario del año 2004, que, como saben, unifica en un solo texto todas las disposiciones legales vigentes en esta materia. Solo quiero resaltar que la exposición de motivos de la ley señala que el catastro ya no tiene solamente una función tributaria, sino que tiene un papel fundamental como gran infraestructura de información territorial disponible para todas las administraciones públicas, fedatarios, empresas y ciudadanos en general. La información territorial proporcionada por catastro es un continuo. Catastro podrá estar más o menos actualizado, podrá estar más o menos bien, será necesario corregirlo en ocasiones, que como veremos en algunos casos lo podemos hacer en la notaría, pero los metros cuadrados que hay son los que son. Si tenemos que quitar metros de una parcela o añadir metros de una parcela, tendremos que quitarlas de los colindantes. Catastro es un continuo, nos tiene que caber, como se verá con Arturo después, la pieza en el puzzle catastral. Ese texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario fue modificado por dos normas fundamentales, la Ley de Economía Sostenible del año 2011 y, sobre todo, la que todos ustedes conocen, la de 2015 de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Catastro, con la tan deseada y tan dificultosa coordinación entre catastro y registro de la propiedad. Junto con ello, tenemos que tener en cuenta varias resoluciones conjuntas de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General de Catastro. Básicamente, las que citamos en el PowerPoint de 23 de septiembre del 2020, que es con relación a los registros, y sobre todo la nuestra de 29 de marzo del 2021. En el documento complementario que les enviaremos hay un enlace a las resoluciones. Recomiendo sobre todo la lectura de la del 2021, porque ahí se va a hablar de cosas que nosotros vamos a ver en esta charla y que a lo mejor si alguno de ustedes, a mí me pasó, cuando leí al principio esa resolución me costó muchísimo trabajo entenderla. Espero que con esta charla que demos hoy, si se vuelve a leer la resolución, seguro que hay cosas que están mucho más claras. Comenzamos, como decía, con las comunicaciones que por parte del notariado hacemos a catastro. Se pueden clasificar básicamente en dos tipos de comunicaciones. Las comunicaciones que podríamos llamar jurídicas, que se refieren fundamentalmente a las alteraciones de titularidad, como veremos después, y las comunicaciones físicas. Las comunicaciones físicas hacen referencia a las modificaciones hipotecarias, agrupaciones, divisiones, segregaciones y agregaciones, y al procedimiento de subsanación de discrepancias, que veremos también un poquito y que regula el artículo 18.2 de la Ley de Catastro y que podemos tramitar en la notaría. Comenzando con las comunicaciones, las alteraciones jurídicas, las comunicaciones jurídicas, como hacía referencia, se refiere sobre todo a las alteraciones de titularidad. Y comenzando por ellas, las comunicaciones que se hacen por parte de la notaría a catastro vienen derivadas de dos artículos fundamentales, repito, hablando de la comunicación de las alteraciones jurídicas, que dan lugar a dos tipos de comunicaciones que es importante tener en cuenta que catastro trata de manera distinta. Una es la obligación de suministro, que regula el artículo 36 de la Ley de Catastro, y otra, la obligación de comunicación, que regula el artículo 14.1 de la Ley de Catastro. El suministro, como decía, se encuentra en el artículo 36, que básicamente lo que dice es que los notarios remitirán telemáticamente a catastro dentro de los 20 primeros días de cada mes información relativa a los documentos autorizados por ellos en los que consten hechos, actos o negocios jurídicos susceptibles de inscripción en el catastro inmobiliario. Esa información se remite a través del índice único informatizado. Nosotros, como saben, pues lo tenemos que remitir o remitimos el índice único quincenalmente. Ese suministro de información no se puede entender sin otra obligación que tiene el notariado, que es la obligación de comunicación a la que se refiere el artículo 14, en lo que nos afecta en su apartado A. Dice el precepto que son comunicaciones las informaciones que deben remitir los notarios en las escrituras por las que se adquiere o consolide la propiedad o se adquieran o constituyan derechos de usufructo, superficie o una cuota indivisa, siempre que se haya aportado la referencia catastral.
También habla de comunicación en las agrupaciones, divisiones y segregaciones siempre y cuando se cumplan los requisitos técnicos, pero en esas no me quiero centrar porque esas se hacen a través de la sede electrónica de catastro, como veremos después. Las importantes son las de las transmisiones de titularidad en esta materia. Esa obligación de comunicación la tenemos dentro de los 5 días siguientes al otorgamiento de la escritura. Y para facilitar el cumplimiento de esa obligación de comunicación es por lo que se crea en Signo, en nuestra sede, el servicio de tramitación inmobiliaria. La utilidad del servicio de tramitación inmobiliaria es evidente. Lo fundamental es que en la mayor parte de los casos podemos ahorrar al ciudadano la necesidad de ir a catastro a hacer la declaración que regula el artículo 13. Es el famoso modelo 900 que tiene que presentar el ciudadano y que corresponde al cambio de titularidad. Brevemente digo que el artículo 13 dice que son declaraciones que, repito, son las que hace el ciudadano, los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el catastro las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación catastral. Alta, baja o modificación. Y los obligados a hacerlo son los titulares catastrales, que son los que define el artículo 9. Quiero resaltar un poquito esto. El tener catastro actualizado al final es una obligación que tiene el titular catastral. Obligación que nosotros podemos facilitar, sobre todo a través del servicio de tramitación inmobiliaria, pero es una obligación que tiene el ciudadano. Y desde mi punto de vista es importante crear esa conciencia en el ciudadano, en la persona que viene a la notaría. Todos sabemos que la inscripción en el registro de la propiedad no es obligatoria. Si necesitamos financiación, pues sí, pero que no es obligatoria. Y nadie le recomienda al ciudadano que no vaya a inscribir su escritura en el registro de la propiedad. Pues recordemos que la obligación de tener catastro actualizado es eso, es una obligación que regula el artículo 13 que puede tener consecuencias para el ciudadano que incumple. Pues bien, a través del servicio de tramitación, como hemos dicho, las declaraciones o las comunicaciones, declaraciones son las que hace el ciudadano, comunicaciones las que hacemos nosotros. Las comunicaciones que se hacen a través del servicio de tramitación inmobiliaria permiten hacer un cambio automático de catastro sin necesidad de que el ciudadano tenga que presentar el modelo 900. Explico un poquito el servicio de tramitación inmobiliaria que lo tenemos en Signo. Repito, suministro se hace a través del índice único informatizado que remitimos quincenalmente. A veces, me comentaba Arturo, que a veces en esa remisión del suministro que hacemos por parte de la notaría pueden, por parte de catastro, rescatar alguno de los datos para que le genere el cambio automático que es la comunicación. Pero no tenemos feedback, como veremos después. Sin embargo, a través del servicio de tramitación inmobiliaria, sí. Servicio de tramitación inmobiliaria que, como vemos, esto es una fotografía de mi Signo. Arturo, no veas el rojo, porque las rojas son las que están fuera de plazo. Y es a través de este servicio de tramitación inmobiliaria donde podemos hacer esa comunicación a catastro. Brevemente indico. No se tienen por qué meter los datos 2 veces. No metemos los datos para índices y metemos los datos para el servicio de tramitación inmobiliaria, sino que metemos los datos en la ficha, en el expediente, y de ahí ya toma los datos para el servicio de tramitación inmobiliaria. O si metemos los datos para el servicio de tramitación inmobiliaria, se meten también para índice. Hay que adjuntar una copia simple de la escritura, pero eso sabemos que si no lo hacemos y se remite la comunicación solamente a través de índice, muchas veces catastro, y que Arturo me corrija si me equivoco, nos va a pedir una copia simple de la escritura porque no la tienen ellos en el expediente. 2 aspectos fundamentales que lo teníamos por aquí detrás quería resaltar en materia del servicio de tramitación inmobiliaria a la hora de meter los códigos. Que es, en primer lugar, nos pide qué tipo de alteraciones. A lo que a nosotros nos afecta, que es para los cambios de titularidad, hay sobre todo 2 códigos, el código 1 y el código 2, que se habrá visto. El código 1 es el cambio de dominio simple sin la alteración del bien, mientras que el código 2 son variaciones en la composición interna en la cuota de participación. Destacar sobre todo
que el código 1 se activa cuando lo tenemos que incluir cuando se transmite el 100% de la propiedad, aunque sean diferentes personas las que los transmitan y aunque se transmita a lo mejor la nuda propiedad o el usufructo, y también aunque sean diferentes personas las que las quieran. Lo importante es que en ese negocio jurídico se transmita el 100% de la propiedad. La opción 2, sin embargo, solamente se activa cuando se transmite una cuota de participación. El código 1, cuando transmitimos el 100% de la titularidad, produce comunicación, que hemos comentado, y actualiza el catastro automáticamente sin intervención del personal de catastro. Es lo que Arturo me comentaba, que es la AAA, actuación administrativa automatizada. El código 2, sin embargo, implica suministro y requiere la intervención del personal de catastro. El suministro no evita que el titular catastral tenga que hacer la declaración del artículo 900 o la comunicación del artículo 900. Pero lo importante es que para nosotros, a través del servicio de tramitación inmobiliaria, tenemos feedback de catastro. Si tú entras en el expediente y lo has comunicado a través del servicio de tramitación inmobiliaria, catastro nos va a decir si esa información que le hemos remitido ha generado comunicación y por tanto el ciudadano no tiene que ir a catastro, o por el contrario, por el motivo que sea, ha generado suministro, se ha abierto un expediente, pero el ciudadano tiene que ir a presentar el modelo 900. Además, hay que tener en cuenta que si se hace a través del servicio de tramitación inmobiliaria, nosotros le podemos decir al ciudadano en qué estado está su expediente e incluso en ocasiones incorporar la certificación catastral ya actualizada con el nuevo titular catastral a nuestra escritura. En otro aspecto, antes de entrar en eso, otro aspecto que hay que tener en cuenta del servicio de tramitación inmobiliaria es ese segundo que apunto ahí. Tenemos que activar, hay otros códigos, pero aquí para las transmisiones de dominio es el código 1 o el código 2, y luego nos piden que hagamos constar si la referencia es dudosa, si la referencia está identificada por el notario, si es de la finca de origen o si no aporta. En principio los códigos están claros, no deberían generar ningún tipo de problema. Sin embargo, hago un par o una recomendación práctica. En principio, la referencia de la finca de origen sería si, por ejemplo, tenemos una segregación y venta. Si hacemos una segregación y venta, efectivamente, la referencia catastral que incorporamos en ese momento es de la finca de origen. Pero hay que tener en cuenta que tanto la referencia identificada por el notario como la referencia dudosa, cuidado, como la referencia dudosa puede provocar comunicación del artículo 14 y, por tanto, cambio automático en catastro. Es importante tener en cuenta esto para que no generemos cambios no queridos en la titularidad catastral. Pensemos en que, por ejemplo, tengo una referencia catastral que engloba, sabemos que pasa a veces, 2 o 3 fincas registrales. Podemos hacer el procedimiento de subsanación de discrepancias, que veremos después un poquito, porque no me va a dar tiempo casi. Pero imaginemos que el ciudadano no quiere subsanar catastro porque tiene prisa, que sabemos que eso pasa en la notaría, y resulta que lo que se transmite en esa escritura es solamente una finca registral que forma parte de una parcela catastral mucho más grande, imaginemos. Pues a lo mejor en ese caso no interesa que modifiquemos catastro automáticamente porque va a colocar toda la parcela catastral a nombre del comprador. En ese caso, yo, y esto hago referencia a lo que yo hago en la práctica, en el día a día, no pongo referencia dudosa. Si no quiero que se cambie catastro automáticamente, sino que genere un suministro para que si ya se abra el expediente oportuno, no la pongo como dudosa. Aunque técnicamente pudiese ser así, la pongo como de finca de origen y creo, que Arturo luego me corregirá también, creo que en la práctica es lo mejor. Me parece que hay alguna referencia, algunas gerencias de catastro que a lo mejor sí que abren suministro, pero yo para curarme en salud, si no quiero que se cambie la titularidad catastral, ¿por qué? Pues por esos casos que todos conocemos en la práctica, lo meto como finca de origen en vez de meterlo como referencia dudosa. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de todo esto y ya sabemos que el índice único informatizado es el coche escoba. En el índice único informatizado, pues a lo mejor por parte de catastro van a poder recuperar algún dato para generar comunicación, pero nosotros no vamos a tener feedback. No sabemos lo que catastro va a hacer con la información que nosotros le remitamos. Perdón por la rapidez, pero es que quiero hablar de muchas cosas. Una vez que hemos visto las comunicaciones jurídicas,
repito, suministro generalmente a través del índice único informatizado, comunicación en los 5 días siguientes, artículo 14, a través del servicio de tramitación inmobiliaria. Entro en las alteraciones o modificaciones físicas. Cuando hablamos de modificaciones físicas nos referimos fundamentalmente a dos tipos. Por un lado, la agrupación, división, agregación y segregación, las que eran modificaciones hipotecarias que se hacen en ese momento en la notaría. Y por otro, el acta de subsanación de discrepancias del artículo 18.2 de la Ley de Catastro. Aquí una primera cuestión. Las modificaciones hipotecarias lo podemos comunicar, ahora veremos, a través de la sede electrónica de Catastro, pero son modificaciones hipotecarias que hagamos nosotros en ese momento en la notaría. Agrupaciones, divisiones o segregaciones que queremos que generen un cambio en Catastro y que se hacen en ese momento. Me explico. Si yo tengo una segregación que se hizo hace mucho tiempo y que en Catastro no se ha incluido, no es una modificación hipotecaria del 47, es una subsanación de discrepancias del artículo 18.2. ¿Por qué? Porque Catastro no está bien en el momento que nosotros vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Es decir, que agrupación, agregación, división y segregación solamente son las que se hacen en ese momento. Y aquí me refiero un poco a lo que Antonio Jiménez Clar habla del principio de neutralidad física de las operaciones jurídicas. Hay que hablar con el técnico en el sentido de que para él a lo mejor dividir una parcela entre dos es una división, pero a efectos nuestros pueden ser mil cosas. Puede ser una segregación, puede ser una división o puede ser una subsanación de discrepancias. Para poder comunicar esas operaciones que hemos comentado, se pueden comunicar a través de la sede electrónica de Catastro siempre y cuando por parte del ciudadano, que se lo ha elaborado un técnico, nos aporte lo que se llama el informe de validación gráfica alternativo. Informe de validación gráfica alternativo se llama alternativo porque es alternativo a Catastro, a la cartografía de Catastro. Se va a ver con Arturo después, pero quiero destacar que el informe de validación gráfica alternativo se regulaba por esa, o se define en esa resolución que hemos comentado conjunta del año 2021. Es el informe que permite acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos de las representaciones gráficas georreferenciadas alternativas para poder modificar, para poder ser incorporadas a Catastro. Antes, con la entrada en vigor de la ley del 2015, nos ha pasado a todos, pues la representación georreferenciada alternativa, cuando Catastro no estaba bien, se nos daba en un CD que incorporaba un GML, se supone, que en realidad en la notaría no sabíamos bien qué era, y que no teníamos vía, salvo algunos que tuviesen más conocimientos en esa materia, no teníamos vía de comprobar. Frente a ello, la resolución regula un documento que es súper útil en el día a día en la notaría, que es ese informe de validación gráfica alternativo, que la única vía de su obtención es a través de la sede del Catastro, donde el técnico sube el archivo GML a esa sede y nos aporta a nosotros un PDF que incorpora el CSV que podemos comprobar nosotros en la sede de Catastro. Varias cosas acerca del informe de validación gráfica alternativo. Hemos dicho que tiene que ser, os lo digo, que tiene que ser positivo y coherente con la operación que se realiza. Aquí no voy a entrar porque no me da tiempo, está la sede de Catastro que permite la lectura. El informe de validación gráfica alternativo tiene que ser positivo y coherente. El que sea positivo, ya Catastro no permite la posibilidad de emisión de informe negativo. El que sea positivo lo único que quiere decir es que es apto para modificar Catastro. No quiere decir que haya cambiado Catastro ya. Para modificar Catastro hace falta el procedimiento correspondiente, nuestra escritura de división, segregación o agregación o el acta de subsanación de discrepancias. Antes, repito, se permitía la posibilidad de emisión de informes negativos, que lo que quería decir es que la pieza que había hecho el técnico en ese GML no cabía en el puzzle catastral. Ya para evitar dudas solo se emiten informes positivos. Y el que sea coherente es muy sencillo, es lo que se comenta en la diapositiva, quiere decir coherencia con la operación que se realiza. En la primera página de ese PDF, de ese informe de validación, sale la operación que se ha hecho, un IVGA de segregación, de división, de subsanación. Pues si yo hago una escritura de segregación, el informe de validación tiene que ser de segregación. Si yo lo hago de división, el informe de validación tiene que ser de división. Y así, por ejemplo, en una subsanación de discrepancias, pues el IVGA tiene que ser de subsanación.
El IVGA de reparcelación es para operaciones múltiples. Por ejemplo, si yo hago una segregación y agregación, el IVGA, tiene que ser de reparcelación. Muy rápido he ido, pero voy bien, voy bien. El segundo documento que se puede hacer, hemos dicho, escrituras de agregación, división, segregación, modificaciones hipotecarias, y el segundo es el acta de subsanación de discrepancias. El acta de subsanación de discrepancias es un acta que se hace en la notaría, que podemos tramitar desde la notaría cuando catastro no esté bien. En ese caso nos tiene que aportar el informe de validación gráfica alternativo y tiene que ser de subsanación. Hago un par de referencias al acta de subsanación de discrepancias. En primer lugar, que en este procedimiento, a diferencia de lo que ocurre en el 201 y 203 de la ley hipotecaria, no se notifica a todos los colindantes. Solamente se tiene que notificar a los colindantes afectados. ¿Quiénes son los colindantes afectados? Los que salen en el informe de validación gráfica alternativo como parcelas afectadas. Por eso es importante que el técnico nos haga bien el informe de validación gráfica alternativo, porque a veces nos incluyen como afectadas parcelas que verdaderamente no lo son o son muy poquito. Y me explico. Si yo tengo una parcela afectada que a lo mejor antes de la medición en catastro mide, yo que sé, 900 metros y en el informe de validación como parcela resultante nos dice que son 905, pues hombre, a lo mejor no hace falta notificarle y hacer un expediente de modificación de subsanación de discrepancias notificándole a ese cotitular por 5 metros cuadrados. Ahí entramos en lo que se llama margen de tolerancia y precisión métrica, que se verá un poquito con Arturo. Entonces es importante que notifiquemos a quien verdaderamente está afectado y para eso el técnico nos tiene que hacer el informe bien, que solo nos incluya como afectados a los que verdaderamente se les tiene que notificar. Y no hace falta el consentimiento de los colindantes, solo con que se les notifique y no se opongan. Pero aquí recomiendo siempre que se hable con el ciudadano, que tenga un técnico que verdaderamente sepa de esta materia, un aparejador, los topógrafos conocen mucho esta materia, para que se hable con los vecinos, porque los vecinos se oponen. Entonces, si queremos ahorrar costes, que hagan un trabajo de campo, que hablen con los vecinos para ver si verdaderamente, aunque no vengan a prestar su consentimiento, que no se vayan a oponer. Aquí he hecho una fotografía de lo que es el expediente. Si ven aquí, esto es con la página, se entra con la tarjeta del notario, también el oficial puede entrar y tenemos registro y consulta. La consulta es el acceso a expedientes en tramitación, el registro es cuando queremos meter un expediente. Esta es la sede de catastro. Entramos en registro, tenemos o subsanación, que es el acta del 18.2, o comunicaciones, uniones, divisiones, reparcelaciones, agrupación, división y demás. Y aquí estaría. Este es un expediente de subsanación de discrepancias. Tenemos que seleccionar la operación que es, que en este caso solo puede ser de subsanación, el CSV del informe y el número de protocolo. Ya hemos dicho que han sido notificados los colindantes, no hace falta que presten su consentimiento expreso. Si vienen a la notaría y prestan el consentimiento, pues miel sobre hojuelas, pero que no hace falta. He incorporado al documento que se les va a proporcionar un enlace a una nota de la Comisión de Consumidores del Consejo General del Notariado que incluye modelos de acta de subsanación de discrepancias. Solo una cuestión. Yo, por ejemplo, no lo hago en 2 actas, solo lo hago en una, porque me es más fácil y porque así lo que se tiene que incorporar, que es eso, que es una copia simple de la escritura, pues con eso me ahorro tener que incorporar 2 ficheros. Pero vamos, se puede hacer como se quiera. Luego tengo muchas cosas prácticas, pero no nos da tiempo. He ido rapidísima, perdón, pero no quiero dejarle sin turno a Arturo. Arturo, te toca. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla rápidamente y voy contando un poquito lo que voy a desarrollar yo a continuación en la exposición, porque cuando planteamos la jornada, pues quisimos básicamente, una vez comentados todos estos cauces de comunicación, bajar un nivel y dar unos ejemplos, sobre todo en lo que atañe a las comunicaciones físicas, ya que éstas en ningún caso a través del índice único generan una comunicación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo son las herramientas que tenemos? Y cuáles son las maneras de interpretar y las lecturas que tenemos que dar para que las comunicaciones sean efectivas.
¿Se ve la pantalla? Perfecto, pues continuamos. Principalmente me voy a centrar en los productos gráficos que ofrece el catastro, veremos por qué los ofrece y luego haremos algunas pinceladas a ciertas cosas muy concretas que generan controversia a la hora de generar esas alteraciones físicas, pero que debemos de tener en cuenta y por lo menos tener un criterio al cual acogernos, ¿no? En primer lugar, procederemos con los productos gráficos y como bien ha comentado Carmen, los productos gráficos son todos los productos gráficos que el catastro ofrece para las modificaciones de tipo físico. La certificación catastral descriptiva gráfica ya conocida, el informe de identidad no tan conocido, veremos a ver cómo se articula, el informe de validación gráfico frente a parcelario catastral y el informe de ubicación de construcciones. Previamente a iniciar el desarrollo de todos estos productos, quería pararme un poquito, son cosas que ya ha comentado Carmen, pero hacer referencia a por qué nace el informe de validación gráfica, por qué nace el informe de identidad, y no son caprichos del catastro, sino que se configura de tal manera que todos esos productos han nacido a partir del desarrollo de la ley hipotecaria con las distintas resoluciones. Por ejemplo, el artículo 9b, en su párrafo cuarto, establece que la representación gráfica alternativa deberá respetar la delimitación de la finca matriz. La delimitación de la finca matriz nos hace referencia a todas aquellas operaciones hipotecarias que respetan la delimitación de la finca matriz, es decir, agrupación, segregación, división. Es decir, nunca me voy a exceder de los límites de la finca, ¿no? Entendiendo que los límites de la finca son la parcela catastral, pues es la base gráfica de las fincas registrales. Por otro lado dice, o del perímetro del conjunto de fincas aportadas que resulte la cartografía catastral. Explico un ejemplo con ello. Si nosotros tenemos que añadir este trocito que separa la línea roja a la parcela de abajo, ese lindero sí lo vamos a cambiar, pero nos dice la ley que el perímetro del conjunto de fincas aportadas que resulte de la cartografía catastral debe de permanecer invariable, con lo cual los linderos exteriores van a permanecer invariables. ¿Esto qué quiere decir? Esto es el sentido positivo del informe de validación. Es por lo cual también han dejado de emitirse los informes de validación negativos, puesto que no cumplían con este precepto. Por otro lado, tenemos también, podéis consultar las resoluciones en cualquier momento, que el informe de validación, como bien ha comentado Carmen, respeta o establece que quedan cumplidos los requisitos técnicos de las resoluciones, ¿no? Como son que contenga coordenadas georreferenciadas, formato GML, representados sobre la cartografía catastral y reproduciendo lo contenido en la anterior diapositiva, respetar la delimitación de la finca matriz del perímetro del conjunto de fincas. Arturo, perdona, te Sí. estoy viendo solamente productos catastrales. Ah, pues no, pues yo sí estoy avanzando. Eso es, mira a ver, Dime. ahora. Vale, vamos a iniciarlo de nuevo. ¿Lo vemos ahora? Ahora estamos viendo el apartado 1 de la resolución del 21, el marco legal. ¿Y continúa? No, Vale, vamos a ver. ahora. ¿Y si lo dejo así se ve? Porque parece ser que no... A ver. Sí. Haberlo puesto en modo presentación. No se ve, nosotros no lo vemos en modo presentación, ¿Lo estamos veis? viendo tu pantalla, creo yo. A ver si es que no he compartido bien. Un momento y lo volvemos a... Sí. ¿Se ve ahora la diapositiva marco legal? Sí, se ve la diapositiva, no se ve en modo presentación, pero la diapositiva se ve. Se ve como tu pantalla y el marco legal. La diapositiva 7. ¿Y está avanzando? No, Vale, pues entonces... Y así sí lo veis, ¿no? sí, Pues lo vamos a dejar así y vale. continuamos para no perder mucho tiempo. Lo cual, por donde iba, la cuestión es que este informe de validación cumple con todos los requisitos técnicos establecidos en las resoluciones. Asimismo, estos requisitos técnicos obliga las resoluciones a incluirlos en los informes técnicos, con lo cual
El único documento gráfico que es válido para incorporar estas alteraciones catastrales en estos casos o para aportar la representación gráfica alternativa a la catastral es el informe de validación. Así lo dice la resolución, tanto la de 8 de abril de 2021 para los documentos notariales, así como la de octubre de 2020 para la inscripción de las bases gráficas alternativas en el registro de la propiedad. Sin más dilación, comenzamos con los productos gráficos. El que ya conocemos, porque es el más antiguo, es de la certificación catastral descriptiva y gráfica, que certifica los datos de la parcela, entre ellos la referencia catastral, las superficies, el valor, la titularidad, si la parcela está coordinada y con qué número de finca registral. Y además hay que tener en cuenta que en cualquier lector de PDFs podemos obtener como archivos adjuntos, aquí hay un pantallazo de ello, el GML de la parcela catastral en el momento de su expedición. Además de un PDF asociado también que contiene el listado de coordenadas por si en algún momento no lo solicita. Hay que tener en cuenta que es el único documento que el registro de la propiedad puede utilizar para coordinar. Es decir, con el informe de validación no se coordina, sino que se coordina con una certificación catastral. ¿Qué ocurre? Que el informe de validación es el documento para la modificación de catastro. Una vez catastro modificado, ya se comunica con el registro para proceder a esa coordinación. Y otro aspecto muy importante es que informa de las parcelas colindantes coordinadas. Es decir, en los certificados que lleven colindantes podremos comprobar que las parcelas catastrales estén sujetas a coordinación con una finca registral o no, y se habrá de respetar dicha coordinación. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es sobre las superficies construidas, ya que en muchas ocasiones hemos visto que existen dudas acerca de las superficies que aparecen en la certificación catastral. Y concretamente, aquí os dejo una diapositiva para que podáis consultarlo en cualquier momento. Por ejemplo, las superficies construidas para valorar, según las normas técnicas catastrales, por ejemplo, los porches computan el 50% de la superficie. Es decir, si tenemos un porche de 100 metros cuadrados, a efectos de valoración en la certificación catastral aparecerán 50 metros cuadrados. Sin embargo, si yo estoy declarando la obra en una declaración, en una escritura, la superficie del porche será la superficie de la huella, que es el 100%, ¿vale? Y así ocurre también con otras superficies como las destinadas a patio, esas que aparecen con una P en la cartografía catastral. Estas concretamente no aparecen en la certificación catastral, tampoco computarán como huella en superficie construida. Y en el caso de las zonas pavimentadas, que es un caso específico de construcción, sí que aparecen como construcción, pero tampoco aparecerán normalmente como huella o como superficie computada en la declaración de la obra, ¿no? Bueno, pues este tip hay que dejarlo para que en ciertas ocasiones, si hay alguna duda, pues podáis consultar. Bien, siguiendo el orden, en esta ocasión, en esta diapositiva, vamos a tratar lo que es el certificado de identidad gráfica. Con la resolución 7 de octubre de 2020 y, como bien ha comentado Carmen, se establece lo que se denomina el margen de tolerancia, ¿no? El margen de tolerancia determina una serie de parámetros que, si se cumplen por parte de la comparación entre el contorno de la superficie, el levantamiento topográfico con el contorno y la superficie de la parcela catastral, decimos que esa parcela catastral cumple con el criterio de identidad. Es decir, superponemos el levantamiento topográfico del técnico con el de la parcela catastral. Si cumple estos parámetros que aparecen aquí, que son el margen de tolerancia, que es para rústica, es desde la línea catastral más o menos 2 metros y para la urbana más o menos 0,5 metros y una diferencia del 5% de superficie, si esto se cumple, el catastro certifica que hay identidad entre el levantamiento topográfico y la parcela catastral. ¿Qué supone esto? Que se le da una información al cliente suministrada a través del técnico, en el que puede decidir si inicia los trámites para mejorar la precisión métrica de su parcela o no. Es decir, antes de iniciar el expediente físico, es decir, antes de hacer cualquier informe de validación, el técnico debe comprobar estos parámetros. Y nos vamos a la siguiente diapositiva.
Si se confirma que hay identidad, el titular debe decidir entre si quedarnos con el catastro, con las implicaciones que ello tiene, no va a tener problema puesto que tiene un certificado de identidad y se equipara la parcela catastral al levantamiento topográfico. O si decide que quiere arreglar su parcela, entonces necesitaremos elaborar ya el siguiente paso, que es el informe de validación gráfica alternativo. Y hay otra posibilidad, es que no haya identidad, ¿vale? Entonces podemos decir que la parcela catastral no nos vale para realizar ninguna modificación, habría que subsanarla previamente, para lo cual necesitamos un informe de validación. Sin embargo, no hace falta subsanarla por todos sus vientos o por todos sus linderos. Habrá que comprobar si es necesario subsanarla en uno de ellos porque me encuentro muy alejado de ese margen de tolerancia o en otros no porque estoy dentro de ese margen de tolerancia. Por lo tanto, ¿esto qué supone? No tenga que notificar a parcelas catastrales para las cuales las modificaciones suponen, por ejemplo, 1 metro cuadrado, porque ya sabemos que cada levantamiento topográfico va a ser diferente a lo que hay en catastro, porque son precisiones distintas. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es para que lo veáis, no es necesario que lo utilicéis, pero que tengáis en cuenta que esta es la herramienta que se utiliza para comprobar este margen de tolerancia. Y, por ejemplo, este levantamiento topográfico, lo que hay en azul son los 2 metros hacia afuera y hacia adentro. Y esa parcela catastral, con respecto al levantamiento topográfico, como vemos, no implica una modificación severa. Lo cual, para modificar 2 centímetros en la realidad, pues sería un buen momento para decidir si tenemos que incluir en ese informe de validación ese lindero o no, ¿vale? O respetar el lindero catastral y dejarlo como está. Continuando con la presentación, nos centramos en el informe de validación gráfica. Como ya se han desarrollado la mayoría de aspectos que hemos tratado, aquí dejamos una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de su elaboración y sobre todo de su lectura, ¿no? Principalmente que sea positivo, ya no pueden ser negativos. Y por otro lado, el tipo de operación, es decir, que debe asemejarse a la operación autorizada en el documento notarial, ¿no? En este caso, hay que tener en cuenta la asignación de referencias catastrales. Ahora veremos qué significa esto, cómo es la comunicación que se realiza desde la notaría y cómo se automatiza, gracias a este tipo de operación correcto, el expediente catastral. No sé si se va a ver, porque aquí tenía varias transiciones. Aquí vemos cómo pasa. Carmen. No, tampoco, ¿no? No. Vale. Bueno, como dejaremos la presentación, voy a explicar un poco por encima cuál es la cuestión. Si vemos aquí, este es el ejemplo de un informe de validación positivo, ¿no? Este informe de validación positivo, ¿qué tiene? Pues esta es la parcela de levantamiento topográfico y además añade otros 3 GMLs, ¿no? Hablando o haciendo referencia a lo que hemos hablado anteriormente, que es que debe de respetarse el contorno exterior de la delimitación de la cartografía catastral, es decir, yo puedo rectificar este lindero y este lindero sin problema, siempre y cuando respete el resto de linderos con terceros, ¿vale? Eso es el sentido del informe de validación positivo. ¿Qué supone esto? Pues que nos aparezca concretamente, aquí lo podemos ver, en este caso vemos cuáles son las parcelas catastrales afectadas, es decir, de la superposición del levantamiento con el catastro aparece una serie de relación de parcelas afectadas. Y por otro lado también aparecen unas parcelas resultantes, que son la forma final que va a tener cada una de esas parcelas, ¿vale? Y otra cosa a tener en cuenta es el tipo de operación. El tipo de operación es para que estas diapositivas no las tenéis que saber al dedillo, pero es para que podáis orientar a los técnicos en cuanto a la elaboración de un informe de validación con un tipo de operación correcto. Concretamente, ¿cómo podemos generar un tipo de operación correcto? Pues los GMLs tienen unos apartados en los que podemos decirle si queremos mantener la referencia catastral de ese GML o si queremos asignar una nueva. Todo ello igual que las modificaciones existentes en la normativa hipotecaria, ¿no? Si segrego, pues la referencia de la finca matriz debe mantenerse y debo generar una
para la nueva finca. Esto redunda principalmente en las comunicaciones que nos hacéis a Catastro, concretamente a través de la vía de la sede electrónica. Porque si esto es correcto, se produce una asignación automática de referencias catastrales. Referencias catastrales que se bloquean para poder devolverlas a la notaría y que las podáis incorporar antes de emitir o bueno, de entregarle al cliente el documento notarial, pero ya con las referencias que van a ser definitivas, ¿vale? Por eso es importante que aparezca el tipo de operación correcto. Y por último, en cuanto a los productos catastrales, hacer referencia, cómo no, al informe catastral de ubicación de construcciones, ¿no? Nos dice el apartado 10º de la resolución 8 de abril de 2021 debe de haber un informe catastral de ubicación de construcciones para verificar que las coordenadas de los vértices de la huella de la edificación se hallan dentro del perímetro de la parcela catastral, ¿vale? Esta herramienta se encuentra en la sede electrónica y con un GML de tipo edificio podemos añadir las construcciones en planta, es decir, la huella de las construcciones y comprobar si se encuentran dentro de la parcela catastral o no. Aquí hay que tener en cuenta de que sí nos pueden generar informes de ubicación de construcciones negativos, porque es posible que la declaración de obra se esté haciendo sobre una parcela catastral que aún no esté modificada y la obra parece que se salga de la parcela catastral. Obviamente, mientras no se produzca la subsanación catastral, la obra va a quedar fuera. Sin embargo, es muy interesante que nosotros, o como Catastro, esa comunicación de la declaración de obra nos llegue con informe de ubicación, porque ese informe de ubicación posee los GMLs de las construcciones. Esto es muy importante porque muchas veces se adjuntan como anexos a los documentos notariales los informes técnicos y nos llegan las coordenadas de esta manera. Es decir, unas coordenadas que ni siquiera podemos copiar porque están escaneadas, ¿vale? Por lo tanto, con ese informe de ubicación de construcciones, que posee un CSV, ya es un documento interoperable que nosotros podemos descargar e incorporar a la cartografía sin tener necesidad de copiar a mano todas esas coordenadas, por lo cual se agiliza también la tramitación de dichas incorporaciones de las declaraciones de obra principalmente. Finalizado una vez la cuestión sobre los productos gráficos, dejaremos al final un poquito de tiempo para las cuestiones que puedan surgir. Vamos a dar dos pinceladas sobre los dominios públicos, los desplazamientos y en este caso el buzón de destinatarios, que es el servicio que tenemos habilitado desde la sede, desde la Dirección General del Catastro para atender todas las cuestiones que puedan surgir desde las notarías. En el caso de los dominios públicos, el apartado 12º de la resolución 7 de octubre de 2020 establece que las administraciones públicas deben inmatricular aportando certificación catastral descriptiva y gráfica. Como sabemos, cada organismo gestor de dominio público pues, se encuentra en una situación en cuanto a la inscripción de sus dominios públicos. Sin embargo, el Catastro está haciendo una labor y una tarea de incorporación de esa información a la base de datos gráfica. ¿Por qué? Porque los dominios públicos al final los definimos como el esqueleto del parcelario rústico. Es decir, si nosotros tenemos ese esqueleto bien formado, el parcelario del dominio privado se sustenta de manera más sencilla, ¿no? Por lo tanto, se comenzaron los trabajos en 2018 con la delimitación oficial del término municipal. Posteriormente se han ido incorporando la red de transporte principal, viaria y ferrocarril. Ahí actualmente estamos ya con los dominios públicos que podemos decir más difusos, que no tenemos deslinde, que no tenemos expropiaciones, pero sí que podemos hacer una identificación al asimilarlos con referencias catastrales existentes en Catastro, ¿no? En ese sentido, esto es lo que se debe de tener en cuenta a la hora de encontrarnos o de poder identificar un dominio público cuando miramos la cartografía catastral. Por un lado, hay una numeración específica de referencias catastrales para ello, que son las parcelas 9000, con esa numeración, desde la 9001, 9002, 9003, etc. Por otro lado, lo siguiente que tenemos que comprobar cuando abrimos el visor de inmuebles en la sede electrónica es el paraje. El paraje es lo que aparece a continuación del número de polígono y parcela. En ese paraje estamos incorporando la información de la denominación del dominio público.
Y por otro lado, tenemos, lo he puesto en rojo, otro elemento que todavía no está publicado en sede electrónica, pero que se publicará dentro de poco, que es el identificador de dominio público. Es como un sombrero que engloba todas las parcelas catastrales de cada dominio público, porque sabemos que, por ejemplo, el dominio público hidráulico, un río puede discurrir por más de una comunidad autónoma, ¿no? Pues englobaría todas las parcelas catastrales que se encuentran incluidas en la misma. Por consiguiente, podremos identificarlo simplemente buscando la referencia o simplemente buscando el nombre del dominio público y podemos ver si esa referencia se encuentra dentro o no. Pero como bien he comentado, esto ya se implementará más adelante. Por otro lado, tenemos también mucha controversia con lo que denominamos los desplazamientos, ¿no? Tenemos una situación en ciertas ubicaciones de la cartografía en la cual tenemos lo que se denomina el desplazamiento. El desplazamiento no es más que una mala ubicación de la cartografía en un sistema de referencia. Es decir, la cartografía, la relación de colindancia de las parcelas catastrales es correcta, sin embargo, cuando lo comprobamos con la realidad, con un levantamiento topográfico, no se encuentran ubicadas en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo resolvemos cuando nos encontramos ante una situación de este tipo? Pues, por un lado, debemos aportar dos ficheros en formato GML. Concretamente, vamos a hacer una referencia aquí con esta imagen. El fichero que hay debajo, en color naranja, es el levantamiento topográfico y, como vemos, la parcela catastral, que es lo que es en azul, es la misma superficie, los mismos linderos, pero está un poquito desplazado al sur, ¿no? Entonces, lo que nos pide la resolución es un fichero en formato GNL con el levantamiento topográfico, es decir, al final lo que tenemos que incorporar al documento notarial y luego en una futura o posible inscripción es la realidad física de la finca, y luego tenemos que incorporar también ese GML catastral. ¿Para qué? Para que se pueda producir esa modificación catastral. Es decir, no puedes hacer un informe de validación con una parcela desplazada o con una cartografía desplazada porque se desvirtúa la relación de colindancia y afectamos parcelas de una manera que no es real, ¿vale? Por lo tanto, como aquí en esta diapositiva expongo, un GML de levantamiento topográfico, la realidad, y un GML de levantamiento topográfico que lo ajustamos a la cartografía catastral. Y la resolución también nos habilita a unos parámetros de transformación que debemos aportar y que se obtienen de la sede electrónica del catastro. Muchas veces nos indican o nos preguntan si podemos modificar esos desplazamientos de manera individual. Y la normativa, tanto las resoluciones como la normativa cadastral, no lo prevé, porque se trata de un ajuste masivo. Hemos consultado a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y tenemos esta resolución que habla al respecto y que permite en estos casos de desplazamiento la inmatriculación cuando la cartografía catastral está desplazada. Ya por último, queríamos hacer referencia a el contacto. Todo esto no sería posible si no tenemos un contacto fluido entre el catastro y los oficiales y las notarías en general, ¿no? Tenemos un buzón, un correo electrónico para cada gerencia, ¿no? En este caso, ¿qué podemos realizar? Pues consultas de tipo, ¿este informe de validación es correcto, no es correcto? ¿Cómo le recomiendo al cliente que declare esto en catastro? La cartografía catastral no está ajustada. Oye, no puedo obtener este certificado catastral porque tiene un expediente abierto. Todas esas consultas os pedimos que las canalicéis por este medio. Y por otro lado, sabemos que ocurre mucho los sistemas de servicio web que conectan vuestras aplicaciones con las del catastro, pues generan muchos errores. Por lo tanto, sobre todo en lo que se refiere a los cambios de titularidad, a través de estos correos podéis solicitar la corrección de esos errores de comunicación que no podemos imputar al cliente, y en ese caso nosotros actuamos en consecuencia siempre que nos los solicitéis y aportéis unos mínimos de información con la copia simple de la escritura que sea necesaria. Y nada, disculpad en este caso por los problemas técnicos, pero en cualquier caso estoy a vuestra disposición y os dejaremos toda la documentación para que podáis
pues bueno, consultarla de manera más, menos rápida, que es lo que nos ha pasado hoy. Y por mi parte ya he finalizado mi presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver si puedo. He compartido la pantalla. Vale. Y ya está. A ver si puedo. Raimundo, yo quería comentar un par de cosas antes de que se me olvide. Muy bien, pues procede, Carmen. Bueno, a ver, varias cosas que me dejo en el tintero porque queríamos decir mucho en muy poco tiempo. Primero, que si comunicamos el procedimiento del artículo 18.2, por si no ha quedado claro, a través de la sede electrónica de Catastro, Catastro nos va a comunicar en un plazo súper breve de tiempo, en 3, 4, 5 días, las nuevas certificaciones catastrales. Damos Catastro ya corregido, que no tiene por qué ser un medio para un fin, a veces es un medio también para luego lograr la coordinación en el registro, pero podemos hacer el expediente de subsanación por sí solo y de hecho provoca lo que llamamos un efecto llamada. En mi despacho hacemos 18.2 cuando Catastro no está bien y a lo mejor no tengo que coordinar con el registro de la propiedad y lo tramitamos solo ese procedimiento y la gente se va encantada porque Catastro cambia en 5 o 6 días, ¿no, Arturo? 7, vamos a decir 7. Luego, por si surge alguna duda, ¿se puede tramitar el 201, 203 y el 18 de la ley de catastro juntos? Sí, se pueden hacer los dos. Dependerá de los casos y de lo que nos interese. Me explico. Si yo a lo mejor en un 18.2 solamente tengo un colindante afectado y en un 201 y 203 tengo que notificar, como sabemos, a todo el mundo, pues a lo mejor tramito primero el 18.2. Tengo cambiado catastro y luego o bien hago el 201, 203 o bien a lo mejor pido un 199. Y ya la tercera, y me callo. Yo creo que habrán podido observar todos que es una materia ingente, que hemos ido los dos rapidísimos para intentar meter todo lo posible, pero que sepan que la Fundación Notariado tiene un curso específico de catastro destinado, hicimos una primera edición, la Fundación a oficiales de notaría, ahora estamos en una para los nuevos notarios y la intención es sacar otra edición para oficiales de notaría, que es una materia, se da mucho más despacio, con muchos módulos, se habla también del valor de referencia, que aquí no hemos podido hablar porque no nos da tiempo, y se habla de todo este procedimiento mucho más despacio. Ya me callo, Raimundo, perdón. No, por Dios, no te calles, sí, ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias a Carmen y Arturo. No hay muchas preguntas, la verdad. Os quería plantear las dos que tengo en pantalla. Por un lado, nos preguntan si es obligatoria la coordinación de fincas entre registro y catastro cuando se traspasa la propiedad en un proceso hereditario. No, la coordinación solamente es obligatoria en los casos que dice la ley hipotecaria. La coordinación es obligatoria cuando tenemos que hacer operaciones de agrupación, división, agregación, segregación o reparcelaciones urbanísticas o en el caso de que queramos inmatricular que tenemos que partir de catastro. Lo que sí he comentado antes que en realidad la obligación de tener catastro actualizado es del ciudadano y que lo que sí que tenemos que procurar desde mi punto de vista es ir actualizando la descripción de las escrituras a la realidad y si coincide con catastro, a catastro. Todos sabemos que la identificación de la finca ya se hace con catastro y si catastro no está bien, instemos el procedimiento, por lo menos informemos al ciudadano de que tiene que tener catastro actualizado, que se lo podemos hacer en la notaría de esta manera y si no, pues que se vayan a catastro. Ahora, si la pregunta ¿es obligatorio coordinar catastro y registro de la propiedad? Si hablamos de eso, solamente son en las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación, no en el resto de los casos. ¿Es recomendable tener catastro modificado? Recomendable no, es obligación del ciudadano, que dice el artículo 13. Tenemos que advertírselo, lo podemos hacer desde la notaría, actualizar la descripción y que el registro escriba si quiere con la descripción del que sale en la nota del registro para entendernos. Muy bien, muchas gracias. Una otra pregunta. ¿Qué hay que hacer ante un informe de validación negativo? Vale, esa yo creo que es para mí. Eso es. Vale. Hay que indicarle al técnico que debe de obtener un nuevo informe de validación.
Esto no significa que tenga que ir otra vez a medir a la finca. Simplemente debe de incorporar a ese informe de validación que le ha salido negativo las parcelas colindantes que están afectadas por ese levantamiento que le ha hecho, ¿vale? Concretamente, al final esto se trata de un puzzle. Yo quiero encajar una pieza y en el puzzle tengo 5 piezas. Si solo modifico una, no me va a encajar porque las otras 4 mantienen la delimitación anterior. Por lo tanto, debo de modificar la mía y las parcelas catastrales colindantes. ¿Cómo se hace esto? Pues se genera un GML para cada una de las parcelas catastrales y se valida conjuntamente y podremos ver que obtenemos ese informe de validación positivo. Esto no significa, muchas veces nos realizan las consultas, que estemos modificando la parcela catastral ya por hacer el informe de validación. No, eso es la propuesta que se materializa en un informe de validación. Posteriormente, ese informe de validación debe de ser la base para realizar todos los procedimientos que Carmen ha comentado, ¿vale? Por lo tanto, que no tengan miedo a que un levantamiento topográfico exceda los límites de la parcela catastral. Es una cosa normal. Simplemente hay que tener en cuenta, y conforme a lo que se ha comentado, que debe de cumplir los requisitos técnicos y por lo tanto debe ser positivo, que esa es la cuestión. Entra una nueva pregunta. Dice, a veces dentro del catastro no coincide el certificado descriptivo con el gráfico. ¿Qué hay que hacer? Vale. Correcto, esto no ocurre muchas veces, se está depurando la base de datos continuamente para que esto no ocurra y por eso habilitamos también, en este caso, para que de la propia notaría, sin tener que enviar al titular catastral, solicitéis a través de este buzón, oye, que no podemos obtener certificado de esta parcela porque no coincide el certificado, vamos, los datos que figuran en el certificado con lo que hay en la parte gráfica. Y nosotros de oficio tenemos un procedimiento para subsanar esas cuestiones, ¿vale? Pues un correo solicitando ese arreglo con la referencia catastral, obviamente, y lo estudiamos y lo corregimos vamos, en esa misma semana, ¿vale? Pregunta siguiente. En el caso de gestorías liquidadoras, para presentar las plusvalías municipales, al menos en Madrid, si no se tiene la referencia catastral, no se puede continuar con la presentación. ¿Se puede habilitar algún tipo de email de consultas? Bueno, entiendo que si no hay referencia catastral hay que buscar el origen y quizá iniciar alguno de los procedimientos para dar de alta una parcela catastral. Igual que tenemos específico de consultas para fedatarios, también tenemos un mail de consulta para la gerencia en general. Pero bueno, se puede trasladar al mail de fedatarios que nosotros lo reenviamos o lo redirigimos a la persona concreta que esté encargado de estas cuestiones, ¿no? Pero en principio, si no hay referencia catastral, pues es una cuestión de que es necesario darla de alta y necesitaremos pasar por el procedimiento que corresponda. En esta misma línea se pregunta, ¿cómo se puede hacer una validación positiva si una de las parcelas no tiene referencia catastral porque carece de ella? Efectivamente, la validación catastral, como su propio nombre indica, valida el levantamiento topográfico sobre catastro, es decir, sobre parcelas catastrales que existen. Si no existen, la validación pues no se va a poder realizar, por lo menos con esas parcelas, ¿vale? No es lo que ocurre, por ejemplo, con las calles en las zonas urbanas, que para eso está previsto que el informe también salga positivo. Sin embargo, si no tenemos referencia catastral, yo recomiendo también que enviéis un correo porque es posible que no haya referencia, vamos, que no haya parcela en la zona donde se debe de actuar en el expediente y podemos iniciar de oficio también un procedimiento para poder dar de alta una parcela catastral a la cual no asignaremos titularidad, puesto que no tenemos documentación, la dejaríamos normalmente con titularidad en investigación y así el técnico puede ya trabajar sobre esa parcela catastral al ya existir, ¿vale?
Entonces, siempre que no haya parcela catastral hay que ver el motivo por lo tanto, consultar también a través de este buzón si se podría dar de alta o simplemente es que no debe de figurar esa referencia, vamos, no debe de figurar parcela porque se trate, por ejemplo, de un dominio público como es una calle en este caso. ¿Vale? Muy bien, yo creo que se ha explicado con creces y con mucha claridad toda en una primera aproximación al catastro. Va muy bien el recordatorio de Carmen a los cursos específicos que Fundación Notariado está realizando al respecto. No dudo que en el futuro contactaremos nuevamente con vosotros. Yo creo que esta primera sesión nos ha abierto mucho la mente en muchas cuestiones y que va a requerir sin duda un desarrollo y contamos evidentemente con vosotros. Os agradezco muchísimo la disposición y la claridad expositiva tanto a Carmen como a Arturo. Y a todos, pues muchísimas gracias por su conexión en este mes de julio. Les anuncio que en el mes de agosto no tendremos sesión y les emplazo para el mes de septiembre, donde no tendremos sesión el segundo lunes del mes, fundamentalmente pues para lograr que cuanta más gente se incorpore tras las vacaciones, y será el 15 de septiembre. Lo anunciaremos con la antelación debida, tanto el ponente como el tema. Pues muchísimas gracias y buenas tardes.